Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, investigadores y académicos. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a la doctora Diana Aguilera Rivera. Ella estudió medicina veterinaria y zootecnia en la UNAM. Tiene una maestría y doctorado en ciencias con orientación en biología marina, también en la UNAM, donde se enfocó a estudiar enfermedades bacterianas en camarones peneidos. Sus líneas de investigación incluyen la sanidad, microbiología, ecofisiología, bacteriología, patología bioquímica e inmunología en organismos vertebrados e invertebrados. Actualmente es académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, aunque la verdad no está en Mérida, está en el municipio de Ucú, donde imparte la cátedra de las licenciaturas de Manejo Sustentable de Zonas Costeras y Ciencias Ambientales. Además es presidente del Comité de Ética en Investigación y Docencia de dicha escuela y es participante en un proyecto en el que está elaborando un manual de hematología en roedores y murciélagos. Doctora, platíquenos qué problemática enfrenta la acuacultura. Hola Freddy, buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar hoy acompañándote con tu público y compartiendo un poquito de lo que hacemos nosotros aquí en la UNAM, en Yucatán. Y bueno, pues justamente el día de hoy, como tú mencionas, te voy a hablar sobre las problemáticas que enfrenta la acuacultura, no solamente en México, sino también a nivel mundial. Para poderles yo platicar a grosso modo, durante los próximos minutos, en qué consiste todo esto, voy a platicarles sobre lo que vine haciendo durante mi posgrado aquí en la unidad académica de CISAL, la UNDI CISAL que está en este puerto, en donde pues me centré justamente a estudiar las enfermedades de tipo bacteriano en camarones peneidos y algunas alternativas para prevenir dicha problemática, ¿no? Entonces, pues voy a compartir la pantalla para irles platicando un poquito e irles ilustrando sobre pues esta problemática y las alternativas. La charla que les voy a dar en estos próximos minutos justamente consiste en darles un panorama muy general de un sistema de cultivo sustentable que hoy en día existe en acuacultura justamente para prevenir enfermedades en esta producción, que pues justamente es una de las problemáticas más importantes al respecto. Como les mencionaba, pues lo que les voy a platicar el día de hoy se llevó a cabo durante mis estudios de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, dentro del programa Camarón perteneciente a la UNDI CISAL. Este programa pues se enfoca no solamente a estudiar lo referente a enfermedades, sino también todo lo que tiene que ver con nutrición, fisiología, maduración, larvicultura y esta parte de acuacultura sustentable, ¿no? Tanto en peces como en camarones peneidos, que son estos que están ustedes viendo aquí en su pantalla. Voy a ver si puedo poner el puntero, que son estos justamente, estos son los camarones peneidos, que literalmente pues son los camarones que nos comemos en los restaurantes, ¿no? Cuando vamos a la playa, cuando vamos a un restaurante dentro de la ciudad, esos son camarones peneidos, que muchos de ellos vienen pues de granjas acuícolas donde se producen durante un cierto tiempo y que después se cosechan para venderse y poderse consumir como alimento para el humano, ¿no? Entonces, pues no todo el mundo sabe que estos camarones, pues para llegar aquí, pues pasaron por un montón de situaciones, ¿no? Y que para que pudieran llegar aquí, la gente que los produce tuvo que cuidarlos de manera muy rigurosa, de manera muy adecuada, para que pudieran llegar, pues, digamos, con una calidad inocua para evitar que nos enfermemos. Estos camarones, pues muchas veces son incluso transmisores de enfermedades y si no se cocinan adecuadamente, como el vibrio cólera, que seguramente lo han escuchado, que es el responsable de enfermedades de tipo gastrointestinal en el humano, ¿no? Entonces aquí las bacterias del género vibrio justamente juegan un papel muy importante. Pero bueno, para darnos una idea muy, muy general, pues estos camarones, cuando están en un sistema de producción, en una granja acuícola, pues obviamente viven en el agua, ¿no? Que es un medio natural.
Pero en el agua, pues si esta agua no es cuidada de manera adecuada, si no se controla su calidad, pueden enfrentar una serie de problemáticas que se relacionan justamente con mal manejo durante el cultivo, con factores que tienen que ver con la calidad de la misma, con patógenos, que los patógenos justamente son todos estos, ¿no? Pueden ser los virus, las bacterias, los parásitos o los hongos, que si no se controlan de manera adecuada, pues pueden provocar enfermedades que si no se tratan de manera correcta, pueden provocar la muerte de cientos y de miles de organismos que a su vez representan una pérdida económica importante porque son toneladas de producto que se pierden y que no salen al mercado y que si se cosechan, pues tienen esta presentación, ¿no? Entonces nosotros cuando vamos al supermercado, pues siempre buscamos que el producto se vea pues fresco, que se vea bonito, pues, ¿no? Como nosotros diríamos o como nuestras mamás dirían en el súper, ¿no? Esto no nos agradaría comérnoslo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, pues tenemos un factor o una condición que se llama triada epidemiológica, que la triada epidemiológica justamente se refiere a estos tres componentes, a la integración del patógeno, a la integración del huésped y a la integración del medio ambiente. Estos tres factores tienen que estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque si no están en equilibrio alguno de ellos, el huésped en este caso, que sería el camarón, pues va a estar estresado y si estamos estresados, a la larga nos enfermamos, que es lo que pasa con nosotros, ¿no? Si no nos alimentamos bien, si no vivimos en una condición adecuada, en una condición óptima, si no hacemos ejercicio, por ejemplo, si estamos expuestos, por ejemplo, como ahorita, ¿no? Esto del COVID, pues nos vamos a enfermar, ¿no? Exactamente pasa lo mismo con todos los animales, con todos los seres vivos y los camarones, pues como organismos o individuos que se producen para consumo humano, pues no son la excepción, ¿no? Entonces hay que cuidar estas condiciones, mantener la calidad del agua, de los cultivos, esto que tiene que ver con la bioseguridad, ¿no? La prevención y control de estas enfermedades para mantener un sistema inmune adecuado, pero que a su vez para mantenerlo fortalecido nos podemos valer de otras alternativas como el uso de los probióticos o de las vacunas, que ahorita esto lo voy a tocar un poquito a detalle porque en camarones, a diferencia de otros animales, pues las vacunas no son efectivas, porque su sistema inmune, al ser invertebrados, es distinto, pero eso ahorita se los voy a explicar. Entonces, como les mencionaba, una de las bacterias más problemáticas en acuacultura es el género Vibrio, y que ya les daba yo un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos muy familiarizados con el Vibrio cólera, que si no Doctora, nos vamos a un corte comercial. Disculpe que yo le interrumpa. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv. Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros investigadores. Y el día de hoy tengo la oportunidad de conversar con la doctora Diana Aguilera Rivera.
quien actualmente es catedrática en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida de la UNAM. Doctora, usted nos decía, por favor. Sí, Freddy, gracias. Pues como les comentaba, ¿verdad? De las bacterias que atacan o que afectan la salud de los camarones en cultivo, las del género Vibrio son las más problemáticas. Imagínense el planeta Tierra. El planeta Tierra está más del 70% compuesto por agua. De toda esa agua que existe en el planeta Tierra, más del 60% de la población microbiana que existe en el agua pertenece a bacterias, y las bacterias principalmente del género Vibrio. Entonces, es una bacteria que de manera natural vive en el agua, y ciertas especies que viven en el agua de manera natural, pero hay otras que si aumentan en cantidad, si aumentan en densidad, es cuando nos provocan, en este caso a los camarones, enfermedades, ¿no? Entonces, pues yo les voy a platicar un poquito en qué consisten estas enfermedades, cómo es que vive esta bacteria en el agua y cómo podemos prevenir que estas bacterias afecten la salud de los camarones. Entonces, como les decía, pues de manera natural, el género Vibrio vive en el agua, vive en el ambiente acuático. Entonces, la vamos a encontrar presente en los estuarios, en las costas, en el sedimento y obviamente, pues también en los sistemas de cultivo acuícolas. Los animales que viven en estos ambientes, pues tienen una interacción continua con el agua, entra y sale agua de su organismo y eso hace que su composición microbiana tenga también estas bacterias como parte de su microflora o de su flora digestiva. Aproximadamente el 85% de esta flora microbiana está compuesta por bacterias del género Vibrio. No todos los vibrios son malos. Hay vibrios que tienen efectos benéficos, hay vibrios que participan en el metabolismo del camarón, en este caso, en la reproducción del mismo, favorecen su crecimiento, el proceso de muda, que es muy importante, que es un proceso que los animales de manera natural llevan a cabo para su crecimiento, ¿no? Entonces es muy importante que esta bacteria viva en la microflora del animal, pero como les mencionaba, ¿qué sucede cuando esta triada epidemiológica está en desbalance? Cuando hay un aumento de la bacteria de manera significativa, cuando el ambiente no está en su calidad adecuada o cuando el camarón no está en condiciones óptimas, no está tranquilo, está estresado. ¿Qué sucede? Pues existen las enfermedades y por eso aquí se dice que el Vibrio en estas situaciones es una bacteria oportunista porque aprovecha este desequilibrio para causar enfermedades. De manera natural y sobre todo en épocas de calor, en estas épocas de mayo, junio, donde la temperatura es muy alta a nivel ambiental, también es muy alta en el agua. ¿Y qué pasa cuando la temperatura del agua aumenta? El agua se evapora por esta alta temperatura y entonces las sales que hay en el agua aumentan y esa es una condición óptima y rica para que los vibrios puedan aumentar en densidad o en concentración. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Si yo no controlo la calidad del agua, estos vibrios como oportunistas van a causar estrés en los animales, posiblemente enfermedades y muy posibles, si yo no lo controlo a tiempo, van a provocar mortalidades en los mismos. ¿Qué pasa en las épocas de norte, de lluvia, cuando la temperatura del agua baja? No es que la bacteria se muera, la bacteria entra en una especie de hibernación, porque aquí la salinidad, al haber una temperatura menor en el agua, disminuye y entonces el vibrio ya no tiene ese nutriente para poder vivir y entonces entra en este estado de hibernación o de latencia, como le llamamos, y espera a que la condición nuevamente vuelva a ser la adecuada para volver a aumentar en densidad. Pero ¿cómo vemos al vibrio? Ustedes no pueden tomar un vaso de agua o una cubetada de agua del mar y verlo a simple vista. Para ello nos valemos de herramientas microbiológicas, bacterianas, para poderlo observar, para poderlo contar, para poderlo analizar y determinar si es un vibrio cólera o si es otra especie de vibrio como un vibrio carbello, un vibrio parahemolyticus, que son especies de vibrio que también son problemáticas para el camarón específicamente en acuacultura. Para eso yo tengo que hacer medios nutritivos que se llaman agares. Hay un agar específico para vibrio que es este agar TCBS que se llama agar tiosulfato citrato bilisacarosa
que por su composición va a favorecer el crecimiento de esta bacteria. Lo que yo hago literal es preparar este agar, que es como una gelatina que dejo cuajar y que después yo le voy a agregar una muestra de agua, lo voy a dejar en el horno literal, en una estufa incubándose, como si fuera un pastel, 24 horas a 30 a 35 grados, que es la temperatura óptima de los vibrios, y voy a tener después esto, ¿no? Voy a tener colonias de vibrio que yo puedo contar y determinar posteriormente si están en una densidad adecuada o no. Y entonces yo observo las colonias, que así se le llama justamente a cada una de esas bolitas que vieron anteriormente, se llaman colonias, y entonces yo determino el color, determino la forma, determino el tamaño, la textura, etcétera, etcétera. Y eso junto con métodos de biología molecular nos ayudan a determinar las especies de vibrio que existen en la flora digestiva del camarón o en el agua donde estos animales viven. Entonces ya les mencionaba yo, hay un montón de enfermedades que diferentes especies de vibrio pueden causar. No me voy a adentrar en explicar cada una de ellas, pero como ven, pues hay estudios desde 1999, etcétera, etcétera, desde los 90s. Se habla se estudian estas enfermedades que cada vez afectan más a la acuacultura. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay una bioseguridad ni un control adecuado de las mismas. Como les mencionaba, pues existen alternativas para prevenir que estas bacterias aprovechen este efecto oportunista y causen enfermedades en el camarón. Podemos utilizar probióticos, que son los probióticos, por ejemplo, que nosotros consumimos cuando tomamos estos ácidos, bacterias ácido-lácticas de una marca muy famosa que no voy a decir para no hacer el comercial, pero que también nosotros podemos, como a lo mejor acuacultores o como gente que trabaja en el área, pues, digamos, adquirir, están hechas específicamente para acuacultura, que se añaden en el agua, se añaden en el alimento para que el animal lo consuma. Y el animal cuando lo consume, pues esto hace que estas bacterias probióticas se instalen en la flora digestiva del camarón y crezcan en densidad o en población y entonces eviten que en algún momento el vibrio oportunista llegue y se instale. Lo que van a hacer es que van a competir por los sitios, es como las sillitas calientes, ¿no? Ahí están las bacterias y de repente por cualquier condición, las buenas van a acaparar las sillas para no permitir que las malas lleguen y se sienten y hagan sus efectos, digamos, nocivos o negativos, ¿no? Y que afecten la salud de estos animales. No me voy a detener a explicar cómo trabajan específicamente, pero pues aquí les dejo las referencias si ustedes lo quieren consultar a mayor detalle, ¿no? Pero bueno, la idea es mantener el sistema inmune fortalecido, porque ahorita van a ver ustedes por qué es importante esto, ya que no contamos con vacunas para camarones por el tipo de sistema inmunológico que tienen. ¿Cómo se define? Doctora, perdón que le interrumpa. Sí, Los probióticos hacen de que esta bacteria vibrio no enferme, en este caso, a los camarones. ¿Por qué? Porque como no hay vacunas, como usted dice, para los camarones, entonces los probióticos juegan un papel fundamental. Así es, para la prevención de las enfermedades. Eso es muy importante. Prevención, más no tratamiento, porque no son antibióticos. Ahí los antibióticos hoy en día, pues, se está tratando de evitar su uso porque ya los animales han desarrollado resistencia a los antibióticos, así como está sucediendo con los humanos. También los animales lo están manifestando y además provocan problemas de calidad de contaminación del agua, del medio ambiente. Incluso por eso cuando nosotros si consumimos, en este caso camarones, en algún momento nos volvemos alérgicos por lo mismo. ¿Por qué? Porque estos animales cuando se cosechan, debiera el productor de la granja darles un ayuno, un tiempo de retiro, del antibiótico aproximadamente de 30 días antes de la cosecha, justamente para evitar que en el momento en el que nosotros consumimos el producto en la mesa, en el restaurante o en la casa, pues no estemos consumiendo ahí los productos que se quedaron del antibiótico en el músculo o en el sistema digestivo del camarón. Esto es muy importante y esa es como que la misión que tenemos nosotros, los que nos dedicamos a esto, de dar esa información a los acuacultores, porque a veces por desconocimiento, por falta de información, no se sabe y se hacen malas prácticas durante la siembra o durante la producción, durante la vida del animal en el cultivo, ¿no? Entonces,
Por eso los probióticos hoy son una alternativa, y también la alternativa, pues el sistema de producción que ahorita les voy a platicar en qué consiste. Y Nos que vamos va muy a un de la corte mano comercial, con los doctora. probióticos. Disculpe que Sí. les interrumpe. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por continuar con nosotros y estamos platicando con la doctora Diana Aguilera de la UNAM, aquí en Yucatán, y nos está enseñando cómo afrontar los retos en la acuacultura. Doctora, usted nos decía. Sí, Freddy, muchas gracias. Pues como te comentaba, ¿por qué no podemos nosotros aplicar vacunas en los camarones? Porque los camarones, a diferencia de nosotros como vertebrados, no tienen una memoria inmunológica. Entonces, al no tener esta memoria inmunológica, las vacunas, pues son digamos, una aplicación no apta, no adecuada, porque nos va a llevar al fracaso, no van a funcionar. A diferencia de nosotros que tenemos sangre corriendo por nuestras venas, los camarones o los crustáceos en general tienen hemolinfa, no se llama sangre, se llama hemolinfa, y en esta hemolinfa hay unas células que se llaman hemocitos, que los hemocitos justamente tienen que ver con la respuesta inmune del camarón. Por tiempo no me voy a detener en explicarles, pero bueno, si a alguien le interesa a futuro, voy a dejar mi correo electrónico para poderlo pues describir más a detalle. Si a alguien le interesan este tipo de trabajos o colaboraciones, las podemos hacer, ¿no? Pero bueno, ellos también tienen sus mecanismos de defensa, de respuesta inmune, así como nosotros, que por esta ausencia de memoria inmunológica tienen características distintas a las de los vertebrados, a las de nosotros o a las de un perro, un gato o un pez, por ejemplo. En peces sí se pueden aplicar vacunas porque aquí sí hay memoria inmunológica, pero en los crustáceos en general, y en este caso pues en camarones, no la hay, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se ve un camarón sano? Este es un ejemplo, así se ve un camarón sano, se ve todo bonito. Si yo voy al súper y veo este camarón en el mostrador, seguramente sí lo voy a comprar. Esto es un camarón enfermo, con estas manchas colorcito café, que son presencia de melanina, que justamente la melanina es un proceso de la respuesta inmune que se libera para atacar, en este caso, las bacterias que están en el organismo. Se destruyen los órganos, en este caso el hepatopáncreas, que es el principal órgano donde se lleva el proceso digestivo del camarón. Tenemos estas coloraciones rojizas en las colitas de los camarones que no son buenas y que para nosotros son signos de enfermedad. Este hepatopáncreas que les comentaba, que es este tejido que se ve aquí en la imagen, si yo le hago un corte histológico y quiero ver las células en el microscopio, de manera saludable se vería así. Este es un hepatopáncreas enfermo. Estas coloraciones cafés que son melanina, destrucción de las células, inflamación, etcétera, etcétera. Esto a mí como, digamos, patóloga me indica un proceso infeccioso en el animal que yo tengo que analizar más a detalle. ¿Cómo prevengo las enfermedades en acuacultura? Como les mencionaba, existe un sistema de cultivo autorregulable, equilibrado y estable que se vale del uso de comunidades microbianas que de manera natural se producen
o se crean en esta agua y que van a tener un efecto de tipo probiótico. Entonces ya no necesito comprar el probiótico porque aquí de manera natural se producen esas bacterias. No daña el medio ambiente y además disminuye el uso del agua, que hoy en día el agua es una problemática, que ya lo estamos viendo hoy en día en Monterrey. La gente se está peleando por el recurso porque es cada vez más escaso. Este sistema de cultivo se llama Biofloc. Y bueno, Biofloc es esta fotografía justamente que ustedes ven aquí en la imagen, es un agua que si ustedes la ven en vivo es un agua que se ve café, chocolatosa, que a lo mejor a diferencia de esta agua clarita, ustedes dirían, ay, no, esta agua está sucia, ¿no? ¿Cómo voy a meter ahí un animal y cómo me voy a comer lo que esté ahí? Pues no, esta agua es súper rica en nutrientes, es súper rica en probióticos, tiene un montón de cualidades que justamente ayudan a prevenir las enfermedades en la acuacultura y específicamente en los camarones, ¿no? Entonces, esta prevención de enfermedades justamente se da a través de la presencia de estas bacterias probióticas que se llaman ácido lácticas. Hay aquí ciertas sustancias o moléculas que van a ayudar a fortalecer el sistema inmune. Hay mecanismos incluso aquí, que es este mecanismo que se llama quorum quenching, que va a evitar que las bacterias del género Vibrio específicamente se comuniquen entre ellas, para que entre ellas no digan, oigan, las condiciones están adecuadas, hay que crecer en densidad. Este quorum quenching va a romper esa comunicación y va a evitar que el vibrio aumente su densidad. Hay aquí estos PHBs que se llaman polibeta-hidroxibutiratos, que estos justamente se dedican a producir aminoácidos y ácidos grasos específicamente que van a ayudar a mantener al animal óptimo para que crezca mejor, para que tenga una mejor supervivencia y para que no se enferme. Este sistema de producción se puede hacer tan chiquito como el acuacultor quiera o tan grande como él lo quiera llevar. Es un sistema muy exitoso ya en países como en China, como en Brasil, ya en la zona noreste de nuestro país también se utiliza, que es incluso la zona acuícola de México, donde tenemos mayor producción a nivel nacional, Sonora, Sinaloa y Nayarit, ¿no? Entonces, bueno, a diferencia de un sistema cultivo tradicional, en donde el animal está interactuando con otras cosas a nivel acuático, pues hay mayor posibilidad o el animal es más propenso a enfermedades, por ende crece menos y la supervivencia es menor y está más propenso a que si no se cuida hayan más mortalidades y por los vibrios principalmente, ¿no? Pero también pueden haber virus u otros patógenos. Ya vimos que en el Biofloc hay un montón de cosas que de manera natural se producen en el agua, que estas van a ayudar a fortalecer la flora digestiva del animal, su memoria, bueno, su sistema inmune, no memoria porque no hay memoria, van a ser menos propensos a enfermedades, van a haber menos lesiones, por ende, mejor crecimiento, mayor supervivencia y menores mortalidades. Es poco el tiempo, hay mucho que decir. Agradezco mucho la atención, el espacio, la oportunidad de haber compartido estos minutos con ustedes, de lo poquito o de lo mucho que hacemos ahí en CISAL, y bueno, pues a quien le interese se pueden acercar con nosotros, hay un montón de áreas de oportunidad, ya escucharon las temáticas, esta es una de tantas, y les agradezco nuevamente el tiempo y la atención. Gracias. Nada más a modo que usted nos recuerde, entonces quiere decir que cuando hay calor, y cuando hay más salinización, no sé si es la palabra correcta. Salinidad, la salinidad es mayor. Salinidad, gracias. No sé si cuando existe más salinidad es propicio para que crezca este virus vibrio. Bacteria vibrio. Bacteria. Sí, así es, bacteria vibrio. Bacteria vibrio, que es el que produce el cólera, nos decía usted. El vibrio cólera, que es el género es vibrio, la especie es cólera, y ves la que produce la enfermedad de cólera en los humanos. Hay otras enfermedades también gastrointestinales que son producidas por otra especie de vibrio que se llama parahemolíticos, es el vibrio parahemolíticos, que también han habido casos de enfermedades digestivas relacionadas con esta especie de vibrio. Hay otros vibrios que no afectan al humano, eso sí lo quiero aclarar. Por ejemplo, con camarones hay un vibrio muy problemático que se llama vibrio Harvey, pero ese vibrio Harvey no es zoonótico para el humano, es decir, no se transmite del animal hacia el humano. Eso es importante aclararlo, pero pues en el caso del vibrio cólera, si no se cocina sobre todo con altas temperaturas, no se elimina la bacteria y entonces pues es probable que al no manejarse adecuadamente la cadena de frío y ahorita que hay mucho calor y demás, pues puedan haber las condiciones para que nos podamos enfermar de
pues de nuestro estómago, ¿no? A causa de esta especie bacteriana, específicamente el Vibrio cholera. Doctora, muchas gracias de verdad por regalarnos sus conocimientos. Muchas gracias, Freddy, a ti por el tiempo y por el espacio. Mucho gusto a todos. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.